Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo número 1. Libro de los Salmos, capítulo número 1. Si lo encuentran, digan amén, por favor. Voy a leerlo, hermanos. Vayan siguiendo la lectura con su vista. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Te pido ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, para meditar tu palabra, para entenderla. Que tú nos muestres, Señor, a través de ella, cuál es el camino que hemos de seguir. Que tú nos muestres, Señor, cuán bienaventurados somos por tener tu palabra en nuestras vidas. Que nos muestres, Señor, que nuestra vida es como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una película de Hollywood, hermanos, se llama En busca de la felicidad. ¿La han visto alguna vez, verdad? Es una película que supuestamente está basada en un hecho real. Es una película que narra la historia de una familia que tiene problemas económicos fuertes. Conforme la película avanza, hay más problemas y menos dinero. Llega un momento, la esposa tiene un trabajo, pero no le remunera mucho. El esposo vende aparatos médicos que ya casi nadie usa, entonces vender uno le cuesta mucho tiempo y mucho trabajo. No hay dinero, ese es el problema, ¿no? La película avanza y la esposa deja al esposo con el niño, se va a vivir a otro lado, entonces el papá y el niño pues van pasando penurias con el tiempo, ¿no? Se les acaba el dinero para pagar la renta, los echan de su casa, se van a pedir hospedaje. Allá en Estados Unidos hay lugares que por la noche brindan hospedaje a los indigentes, entonces cuando pueden van a vivir alguno de ellos a pasar la noche. Otras ocasiones duermen en el tren y por ahí hay alguna escena donde terminan durmiendo en el baño de una estación de tren, ¿no? Una situación triste y desesperada. El papá entra a trabajar, entra en una especie de entrenamiento para obtener un trabajo, solamente que es sin paga. Entonces va a trabajar, va a entrenarse, pero pues no le pagan. Finalmente, pues le dan el trabajo que él esperaba y a partir de ese día, pues va a tener un trabajo estable con una buena paga y los problemas económicos se van a acabar. Dice la historia que es real, que ocurrió tal así, que después este hombre se hace multimillonario, ¿no? Y todo lo que padeció, pues, se olvida. Y es en esa parte de la película donde el protagonista o el que está narrando dice: esta pequeña parte de mi vida le llamo felicidad. Finalmente encontró la felicidad que estaba buscando. Según la idea de esta película, la felicidad radica en el dinero. ¿Sí? Si no hay dinero, fue infeliz anteriormente. Cuando ya tuvo una fuente económica estable, un trabajo seguro que le iba a dar buen dinero, entonces él finalmente encuentra la felicidad, ¿no? ¿Cuál es la idea en esta película? La felicidad se encuentra en el dinero. Todas las personas, hermanos, todas las personas de alguna o de otra manera buscan ser felices, según el concepto que entienden de felicidad, según lo que ellos entienden que es la felicidad, ellos buscan ser felices, ¿no? Algunos piensan, como nos maneja esta película, que la felicidad está en el dinero o en los bienes materiales, ¿no? Entonces para ellos eso es felicidad. Algunos más piensan que la felicidad está en la fiesta, en las drogas, en las parrandas, en los amigos, ir de un lado para el otro, ¿verdad? Por eso van de parranda en parranda. Algunos más piensan que la felicidad se les va a dar una pareja estable, pero si la pareja tiene problemas, los la dejan y buscan a otra, y van de relación en relación, y van de pareja en pareja,
y nunca encuentran la felicidad en esa forma. Hay otros más que piensan que la felicidad consiste en tener nuevas ideas, en proponer nuevas ideologías. Por eso hoy surgen tantos movimientos que van en contra de lo que se cree como establecido, ¿no? Incluso, hermanos, hay algunos que, voy a mencionarlo así, que piensan que la felicidad está en el sexo, ¿no? Y en eso fundamentan su vida, en el sexo, en el sexo, en el sexo, y nunca se sacian y nunca están satisfechos, y ahí buscan la felicidad. Hay otros que son felices lastimando y humillando a las personas, y en donde quiera que van, causan pleito, ¿no? Podríamos seguir la lista y decir que cada persona en este mundo busca la felicidad según la manera en la que ella entiende qué es la felicidad y los medios. Pero hermanos, solo hay una persona en todo el universo, solo hay una persona en todo el universo que nos puede decir cuál es la verdadera felicidad. Y que esa felicidad no depende de las circunstancias que me rodean, no va a depender de que si hay dinero, hay salud, todo está bien. No, es una felicidad verdadera. ¿Por qué? Porque la felicidad que el mundo ofrece, hermanos, es una felicidad que está basada en las circunstancias. Todo marcha sobre ruedas a mi alrededor. Tengo dinero, tengo trabajo, tengo salud. Problemas en mi familia, pues los de siempre, los normales. Entonces soy feliz. Falta el dinero, falta la salud, pasan cosas, entonces la felicidad se va de nuestras vidas. Pero solo hay una persona en todo el universo, hermanos, que nos puede decir con seguridad cuál es la verdadera felicidad. Y de esto trata precisamente el Salmo número 1, que es el que acabamos de leer. Hoy vamos a iniciar, hermanos, una nueva serie de sermones que va a estar basada en el libro de los Salmos. No voy a predicar de los 150 salmos, eso sería interminable, ¿no? De los 150 predicaré sobre algunos salmos escogidos, algunos salmos, todos son importantes obviamente, ¿no? Pero algunos de ellos traen unas enseñanzas muy grandes. Antes de iniciar y meditar sobre el Salmo 1, hermanos, quisiera comentarles algunas cosas rápido sobre el libro de los Salmos para que podamos ubicarnos en el contexto. El libro de los Salmos, hermanos, se conoce como el Salterio, ¿no? Es como el himnario de la Biblia, es el libro que contiene todas las alabanzas, todos los himnos que se elevan a Dios, ¿no? Y se le conoce como el Salterio. Algunas iglesias solamente cantan los salmos, dicen, ¿para qué queremos otras alabanzas, otras cosas inventadas por los hombres, si en los salmos tenemos una cantidad grande de cantos y de himnos? El libro de los Salmos, léanlo en su casa, está dividido en 5 partes, libro 1, libro 2, 3, 4 y 5. Algunos dicen que está dividido en 5, así como son 5 los libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los salmos fueron escritos por diversos autores. Hay salmos de David, de Moisés, de Salomón, de Asaf. No es un solo el escritor. Algunos dicen, hermanos, que el libro de los salmos es una pequeña Biblia dentro de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los temas que la Biblia habla, todos se encuentran resumidos en el libro de los salmos, ¿no? Y así, hermanos, podríamos decir muchas cosas sobre ellos. Entonces, vamos a meditar, si Dios, o el día de hoy vamos a meditar sobre el Salmo 1. Si Dios lo permite, siguiente domingo meditaremos sobre el Salmo número 2. Antes, hermanos, hace mucho tiempo, el Salmo 1 y el Salmo 2 formaban un solo salmo, ¿verdad? Estaban unidos. De hecho, era la forma en la que estaban estaban entrelazados estos dos salmos, ¿no? Hoy, como los tenemos en nuestra Biblia, pues están separados, Salmo 1, Salmo 2. Algo importante que tenemos que entender, hermanos, es que los salmos no están ordenados conforme se fueron escribiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el salmo más antiguo, el primero que se escribió, es el Salmo 90. Ese lo escribe Moisés cuando los israelitas son liberados de Egipto. Ese salmo es escrito. Entonces, el primero fue el Salmo 90. Y el último salmo que se escribió, hermanos, fue el Salmo 126. Y se escribió como 1000 años después de que se escribiera el Salmo número 1. Entonces, lo repito, los salmos no están ordenados en nuestra Biblia en la manera en la que se fueron escribiendo. Sin embargo, Dios usó hombres, hermanos, Dios usó hombres que ordenaron los salmos para que los tuviéramos como nosotros hoy
los conocemos en nuestra Biblia. Ahora, Dios usó hombres, hermanos, porque no hay mejor manera de abrir el libro de los Salmos que con el Salmo 1 y el Salmo 2, ¿verdad? Por ejemplo, vayan al Salmo 1, empieza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etc. Y el Salmo 2 también termina con una bienaventuranza. El último versículo del Salmo 2 dice, bienaventurados todos los que en él confían. El Salmo 1, hermanos, exalta la ley, la palabra de Dios. Y el Salmo 2, hermanos, exalta al Mesías, ¿sí? El Salmo 1 empieza con una bienaventuranza y dice que van a ser bendecidos los que honren la ley de Dios. El Salmo 2 termina con una bienaventuranza y dice que van a ser bendecidos los que honren al Mesías. Esos son los dos grandes temas con los que inicia el libro de los Salmos. Salmo 1, la ley de Dios. Salmo 2, el Mesías. Ahora, podríamos hacernos una pregunta, hermanos. Si el libro de los Salmos es el himnario por excelencia, no hay otro libro como él que contenga tantas alabanzas para Dios. ¿Por qué no inicia con un himno majestuoso sobre Dios y su grandeza? ¿Por qué inicia exaltando la palabra de Dios y después exaltando al Mesías? En vez de iniciar con una alabanza poderosa como sería lo normal, si es un himnario, si es un libro de alabanzas. La razón es simple, hermanos. Todo aquel que quiera tener una relación estrecha con Dios, todo aquel que quiera acercarse a Dios, tiene que tener estos dos fundamentos, la palabra de Dios y Cristo o el Mesías. Algunos han dicho incluso que no hay mejor forma, no hubo una mejor forma en la que pudiera iniciar el libro de los Salmos. Algún escritor dijo, el Salmo 1 y el Salmo 2 son como dos pilares que están a la entrada de todo el libro de los Salmos. Es decir, se nos está diciendo, toda alabanza, toda ofrenda, todo lo que queramos hacer por Dios debe tener estos dos fundamentos, la palabra de Dios y Cristo. Sin esos fundamentos no podemos acercarnos de ninguna manera. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? Esos son los dos fundamentos sobre los cuales se va a basar cualquier relación con Dios. Es más, podríamos preguntar, de las cosas que los cristianos hacemos o las cosas que hacemos en el culto, ¿qué es lo más importante? ¿Las alabanzas? ¿La predicación? ¿La ofrenda? ¿La Santa Cena? ¿Qué será lo más importante? Se dice que en la iglesia primitiva, hermanos, había dos cosas muy importantes. Se dice, había las dos mesas que era lo más importante de todo. La mesa de la palabra de Dios, que es la predicación, y la mesa de la comunión. Sobre eso giraba toda la vida de la iglesia cristiana. Lean el libro de los Hechos y sí dice que los cristianos cantaban y le daban gracias a Dios, pero muchas veces se repite y perseveraban en la palabra y perseveraban en las escrituras. Por eso el libro de los Salmos inicia diciéndonos lo más importante es la palabra de Dios y lo más importante es el Mesías. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos, el libro de los Salmos va a iniciar poniendo como base estos dos fundamentos, la palabra de Dios y el Mesías. Y todo aquel que quiera acercarse a Dios, todo aquel que quiera tener una enseñanza correcta de lo que es el cristianismo, tener una relación correcta con Dios, el fundamento son estas dos cosas, la palabra de Dios y el Mesías, Cristo nuestro Señor. Bueno, vamos a meditar sobre el Salmo 1, hermanos. Vamos a leer el primer versículo, como inicia diciendo, bienaventurado. Aquí, hermanos, encontramos la verdadera felicidad. Bienaventurado, dichoso, feliz. Eso es lo que significa esa palabra, bienaventurado, dichoso, feliz. Ahora, en el texto original, hermanos, esta palabra bienaventurado está en plural, no en singular. ¿Eso qué significa? Es como cuando en español nosotros decimos buenos días, ¿verdad? ¿Por qué no decimos buen día? Bueno, sí hay quien saluda así, ¿no? Pero generalmente decimos buenos días, porque el plural está maximizando la idea. Es como si le dijéramos a alguien que hoy sea el mejor de todos los días, que hoy te vaya súper bien, ¿no? Cuando el Salmo dice bienaventurado en plural, significa este hombre es inmensamente feliz, es el hombre más feliz que hay en la tierra, no hay un hombre que sea tan feliz como él.
es bienaventurado. Entonces, la idea, hermanos, es un hombre que es feliz, un hombre que es inmensamente feliz. Y aunque el Salmo dice, bienaventurado el varón, no se está refiriendo a los hombres nada más. La palabra en el texto original está haciendo referencia a hombres, mujeres, niños, todos aquellos que quieran tomar el camino de la felicidad. Ahora, ¿por qué este hombre es tan feliz, hermanos? ¿Por qué este hombre es bienaventurado? ¿Por qué esta persona es tan feliz que no hay otra persona como él en toda la tierra? Bueno, este hombre es feliz porque hay tres cosas que no hace. Este hombre es feliz porque hay tres cosas que no hace. Primero dice que no anduvo en el consejo de los malos. No se deja influenciar por personas pecadoras, no toma consejo de aquellos que no tienen a Dios en su corazón, no sigue modas absurdas, que ahora todos están diciendo esto, yo también lo voy a decir, que ahora todos se vistan de esta manera, yo también me voy a vestir, que ahora todos escuchan a este artista, yo también lo voy a hacer. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Lo primero que este hombre no hace para ser feliz es no seguir el consejo de los malos. Dice después, ni estuvo en camino de los pecadores. Es decir, no va por el mismo rumbo de todos aquellos que practican el pecado. No se deja llevar por la corriente y no sigue a aquellos que están practicando el pecado. Y la tercera cosa que no hace es que no se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor, hermano? Un escarnecedor es aquel que se burla y sobre todo aquel que se burla de Dios. Entonces el salmista nos está diciendo, este hombre es inmensamente feliz, es el hombre más feliz que hay en la tierra porque no sigue el consejo de los malos, porque no anda en los caminos de los pecadores y porque no se sienta en la silla de los escarnecedores. Ahora, noten, hermanos, que aquí las ideas tienen una secuencia. Alguien no nace haciendo cosas malas. Aunque nace pecador, no necesariamente va a hacer cosas malas. ¿Cuál es el primer acercamiento al pecado? Escuchar, ver algo que me dijeron, algo que me sugirieron. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, a lo mejor me junto poquito con ellos porque a lo mejor van a enseñar algo correcto. Pero finalmente se sienta, convive y es uno más de ellos. ¿Sí? Un hombre que sigue el consejo de los malos, después ya no nada más van a hacer consejos, después va a querer juntarse con ellos y después ya no solo se va a juntar con ellos, sino que se va a sentar con ellos, es uno de ellos haciendo las mismas cosas que hacen ellos. Pero dice el salmista, pero el hombre que es feliz no hace ninguna de estas tres cosas. ¿Qué es lo que hace al contrario? Dice el versículo 2, sino, o sea, significa, en cambio, lo que él sí hace es lo siguiente. ¿Qué dice que hace, hermanos? ¿Que lee la palabra de Dios? ¿Eso es lo que dice? No. Porque ahí no dice que al contrario de todo lo anterior, él lee la palabra de Dios. No. Casi cualquiera podría leer la palabra de Dios y no por eso va a ser feliz. Es más, hay quienes la leen para encontrar errores, para decir aquí se contradice, esto está mal, esto es absurdo, esto es obsoleto, esto no sirve para nada. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Este hombre no solo lee la palabra de Dios, se deleita en la palabra de Dios. La Biblia para él es lo máximo que hay en el mundo. No hay otro libro como la Biblia, no hay otra cosa en la que se deleite más que leyendo la palabra de Dios. El Salmo 119, en uno de sus versículos dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Más adelante dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Este hombre es inmensamente feliz, hermanos, porque se deleita en la palabra de Dios, ¿verdad? No hay otra cosa más deleitosa para él, más extraordinaria en este mundo, hermanos, que no sea la palabra de Dios. ¿Y qué dice después la segunda parte del versículo 2? Y no solo se deleita, sino que en esta ley medita de día y de noche. Amén, hermanos. Ese es el secreto de la verdadera felicidad. Este hombre es inmensamente feliz. No hay hombre tan feliz en todo el planeta como él.
pero es feliz porque no se deja aconsejar por los malos, porque no quiere seguir a los pecadores y nunca, jamás se va a sentar en compañía de los que se burlan y sobre todo de los que se burlan de Dios, los escarnecedores. Pero en la ley de Jehová, en eso sí se deleita. En la ley de Jehová está su delicia y en esa ley medita todos los días de su vida, de día y de noche. Por ahí en el Antiguo Testamento, hablando de la historia de los reyes, cuando un rey tomaba el cargo, ¿verdad? Una de las cosas que el rey tenía que hacer, eso lo dice por ahí en Crónicas, en Samuel, una de las cosas que el rey tenía que hacer antes de tomar el cargo, se le daba el libro de la ley y él tenía que copiarlo a mano, palabra por palabra, no importa cuánto se tardara. Esa era de sus primeras labores, tenía que copiar la ley de Dios y luego esa copia que él hacía se la tenía que quedar y la tenía que leer y meditar en ella y llevar su reinado conforme a lo que había aprendido. Dice la Biblia, para que aprenda a temer a Dios, para que aprenda a conocer quién es el Dios verdadero. Por eso dice, es aquel que se deleita en la ley de Dios. Después el salmista, hermanos, nos describe cómo es este hombre feliz. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahora, no es un árbol silvestre, no es un árbol que nació ahí porque ahí cayó la semilla y ahí nació. Dice que es un árbol plantado. Alguien lo puso ahí, alguien lo plantó, alguien lo está cultivando. Este hombre que es inmensamente feliz, Dios lo ha plantado, Dios lo ha puesto, Dios lo ha establecido. No está creciendo nada más porque tiene que crecer, Dios lo está haciendo crecer. Y luego dice, está plantado junto a corrientes de aguas. ¿Sí? Son tantas las aguas, más de las que este árbol puede tomar. Son tantas las bendiciones que Dios trae a nuestra vida que lo que nosotros le pudiéramos pedir. Son tan grandes las bendiciones de Dios que superan todas nuestras necesidades. Dios suple todo lo que nosotros necesitamos. Por eso este hombre es feliz, porque sabe que su provisión viene de Dios. Este hombre es feliz porque sabe que nunca le va a faltar el agua. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este árbol jamás se va a secar. Este árbol jamás le va a faltar el agua. A este árbol, hermanos, nunca su raíz va a estar seca, porque alguien lo plantó junto a las corrientes de aguas. Dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas serán las riquezas de Dios en Cristo, hermanos? Inmensas, inmensas, inmensas. Por ahí entonamos un canto que dice, con tremendas cosas no responderá. No es un canto nada más, eso está en el libro de los Salmos. Y dice que cuando alguien clama a Dios, cuando alguien del pueblo de Dios clama a Él, Dios va a responder con cosas tremendas que ni siquiera se imagina. Hay tantas corrientes de aguas que la raíz de este árbol no se da abasto para tomar agua de todos lados. Hay tantas bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo, sobre sus hijos, hermanos, que no nos las acabamos en esta vida, ni en la eternidad, ni estando con el Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice después que da su fruto en su tiempo. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este hombre va a dar fruto en su tiempo. Y dice después, y su hoja no cae, no se va a secar, no va a venir la sequía sobre él. Y no se va a secar porque el Dios de él, que es el pastor de pastores, como dice el Salmo 23, lo va a llevar junto a aguas de descanso y allí lo va a pastorear, allí lo va a cuidar y nada va a sufrir. Y luego termina diciendo el versículo 3 algo muy interesante. Y todo lo que hace, prosperará. Prosperidad material. Nos encontramos aquí ante un versículo que está apoyando la teología de la prosperidad. ¿Cuál es la teología de la prosperidad? En resumen, podríamos decir, la teología de la prosperidad dice que si yo soy hijo de Dios, porque soy hijo de un gran rey, porque soy hijo del Dios Todopoderoso, lo mejor
tiene que ser para mí, ¿verdad? Dinero, buen coche, paseos, ropa. Eso es prosperidad, dice la teología de la prosperidad. Y hay muchos falsos apóstoles y falsos predicadores que están promoviendo esta teología falsa de la prosperidad. Sin embargo, aquí dice al final del versículo 3, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué será entonces? ¿Que si es correcta esa teología? ¿Que si es correcta esa teoría? Si es correcta, hermanos, entonces yo le puedo decir que el Señor Jesucristo y sus apóstoles y la iglesia primitiva eran los hombres más infelices de todo el mundo. No eran bienaventurados, como dice este salmo, porque si algo no tenían, hermanos, era prosperidad económica. ¿Alguna vez alguien quiso seguir al Señor Jesucristo? Él le dijo, maestro, quiero seguirte. Y el Señor le dijo, no tengo nada materialmente, ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. Si quieres seguirme, adelante. En otra ocasión un joven rico se acercó y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, pues cumple los mandamientos, todos los he cumplido desde que soy joven. Bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y el joven dice que como era muy rico, se fue triste y se alejó del Señor. Y el Señor le dijo a sus discípulos, cuán difícil será para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Sin embargo, el Salmo sigue diciendo, y todo lo que hace prosperará. Dejemos que sea la misma Biblia, hermanos, la que nos ilustre acerca de este punto. Abran su Biblia en Jeremías, por favor, capítulo 17. Jeremías 17, versículo 7. Voy a leerlo, hermanos, y vean lo que dice el versículo 7 y 8. Se parece mucho al Salmo 1. Jeremías 17, 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Parece bastante, ¿verdad? ¿A qué se refiere el salmista cuando dice, y todo lo que hace prosperará? Significa, hermanos, que este hombre no depende de lo material, no depende de las circunstancias, no depende de si hay o no hay trabajo, si el negocio está produciendo mucho o poco, si hay enfermedad, si hay salud. La felicidad de ese hombre y la prosperidad de ese hombre no va a depender de las circunstancias que lo rodean, sino de ¿quién? De Dios. Por eso dice Jeremías, bendito el hombre que confía en Jehová. En ese mismo capítulo de Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el hombre bienaventurado, el que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, es un hombre que no le preocupa el porvenir, porque su vida está segura en las manos de Dios. Está plantado junto a corrientes de aguas, su hoja no cae, y no importa lo árido que sea el mundo, la sequía que se haga presente, él va a prosperar siempre, porque Dios está con él. Amén, hermanos. ¿Sí? No digo que no trabajemos, tenemos que trabajar, cumplir con nuestras obligaciones, pero entender, hermanos, entender que nuestra felicidad no va a depender de lo material, sino de Dios. Dios, Dios y nada más que Dios. Ahora, el camino de los malos es muy distinto. Dice el versículo 4, pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El pueblo de Israel era un pueblo que practicaba la agricultura, hermanos. Era un pueblo que sembraba trigo, cosechaba. Cuando era el tiempo de la cosecha y se cosechaba todo el grano, pues no solamente iba grano, iba el grano, el fruto, pero también iba pues la basura, la paja mezclada. Lo que hacían los cosechadores era subir a una colina por donde pasaba el viento y aventaban el grano al aire. La paja, la basura, era tan ligera que el aire se la llevaba y el grano caía. Y esa práctica hacían, aventaban el grano, el viento se llevaba la paja, se llevaba lo que no era fruto, la basura, y el grano caía a tierra.
Así separaban el grano de la paja. Dice aquí el salmista, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El hombre pecador, el hombre que no es bienaventurado, el hombre que sí sigue el consejo de los malos, que sí anda en el camino de los pecadores y que sí está sentado en la silla de los escarnecedores, su vida es liviana, su vida es frágil, su vida pasa pronto, su vida no tiene fundamento, su vida no tiene sostén, porque no tiene a Dios en su vida. Es como el tamo que arrebata el viento. Es algo ligero, es algo, dice la Biblia, la vida del hombre es como neblina, es como el rocío que está en la mañana, pero después desaparece completamente. No importa lo poderoso que sea el pecador, no importa lo grande que sea el hombre, todo es vanidad delante de Dios. Dice el profeta Isaías que todas las naciones juntas, todas juntas absolutamente delante de Dios, son como el menudo polvo sobre las balanzas o como una gota en una cubeta. Así de insignificante es el hombre con toda su gloria. Por eso dice el salmista, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Después dice el versículo 5, por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio. El día del juicio final, hermanos, el gran día en el que Dios juzgue a la humanidad por todas sus obras. Ningún pecador, ningún escarnecedor, ningún malo va a poder ponerse delante de Dios y decirle, es injusto mi castigo, es injusto que yo vaya al infierno, yo no merezco el lago de fuego. Nadie se va a poder poner delante de Dios y alegar su causa. Es más, nadie se va a poner nadie se va a poder, ningún pecador poner delante de Dios y tener un abogado que dé la cara por él. Ninguno. Por eso dice el salmista, los malos no se levantarán en el día del juicio. Y dice la segunda parte, y mucho menos van a estar en la congregación de los justos. Nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, que dice el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, no se angustie. Abogado tiene delante de Dios, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Vamos a estar delante de Dios y no vamos a recibir condenación, no porque no la merezcamos, somos pecadores también y merecemos el castigo de Dios. Pero Cristo, hermanos, nos ha cubierto con su sangre preciosa. Cristo ha intercedido por nosotros, estamos cobijados bajo Cristo, o como dice Pablo, vuestra vida está escondida en Cristo. Y la ira que me íbamos a merecer, y la ira que merecíamos, y el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, lo recibió el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí el salmista, va a haber malos y va a haber justos, pero así como el trigo es separado de la paja, y la paja es quemada en el fuego, y el grano es almacenado en el granero, así los justos serán separados de los pecadores, los justos entrarán a la vida eterna, y los pecadores al lago de fuego. Amén. Y al final el versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo inicia, hermanos, de la misma manera que inicia el Sermón del Monte. ¿Cómo inicia el Sermón del Monte? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, ¿verdad? Y luego dice, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. El Salmo 1 inicia con la misma palabra, bienaventurado. Ahora, como les dije al principio, hermanos, todo el mundo busca la felicidad. Y hay dos caminos a la felicidad. El camino de Dios, el camino del hombre que es bienaventurado, que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni mucho menos se junta con ellos. Y el camino que el mundo ofrece. Los dos caminos prometen felicidad. Los dos caminos dicen, ven, por aquí es la felicidad. Pero uno está bien y uno está mal. Y si uno es verdadero, el otro está mintiendo forzosamente. Los dos no pueden tener razón. Para el mundo la felicidad consiste en lo material, en las fiestas, en esto, en aquello, aquí, allá. Pero es una felicidad pasajera, hermanos. Es una felicidad que no va a perdurar. Y nunca falta en el mundo alguien que nos quiere influenciar, alguien que nos quiere aconsejar, alguien que nos quiere desviar del camino.
pero el justo se deleita en la ley de Dios. Dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, hermanos, esto es más o menos lo que dice el predicador en Eclesiastés, donde dice, alégrate, dice el versículo, ¿verdad? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Si pudiéramos parafrasear lo que el predicador está diciendo en Eclesiastés, podríamos decir, mira, haz lo que quieras. ¿Quieres probar esto? Pruébalo. ¿Quieres ver esto? Velo. ¿Quieres ir allá? Ve. Haz lo que quieras, lo que el mundo te propone. Pero un día vas a estar delante de tu Creador y Él te va a juzgar por todas las cosas. Y si te dejaste llevar por el consejo de los malos, en vez de deleitarte en la ley de Dios, si fuiste por el camino de pecadores, en vez de ir por el camino de Dios, y si te sentaste en la silla de los escarnecedores, tus mejores compañías fueron los mundanos más que la iglesia de Cristo, no esperes un buen resultado en el día del juicio. Amén. Eso es fuerte, hermanos. No es algo que se deba tomar a la ligera. Es algo, hermanos, a lo cual un día todos absolutamente nos vamos a enfrentar. ¿Cuál camino vamos a seguir? El libro de los Salmos empieza diciendo la palabra de Dios, la ley de Dios. En eso tiene que estar el deleite. Quiero concluir, hermanos, con 3 ideas. Primero, todo acercamiento que queramos tener con Dios, todo lo que hagamos para Dios, debe tener este fundamento: Cristo y su palabra. No hay otro fundamento. No puedo acercarme a Dios de otra manera. ¿Qué es lo más importante en el culto? Las alabanzas, las oraciones, las ofrendas de la predicación. Lo más importante en el culto, hermanos, es la palabra y el Mesías. Es la predicación y la mesa de la comunión. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque es lo que el libro de los Salmos nos dice al principio, la palabra y el Mesías. Así que, hermanos, la palabra de Dios debe ser el deleite, hermanos, de todo cristiano. Si usted lee la palabra de Dios y no se deleita en ella y no medita en ella de día y de noche, es que algo malo está pasando, ¿verdad? Hay gente que ni siquiera la lee, hay cristianos que ni siquiera la tocan en toda la semana, pero dice el salmista, este hombre que es el más feliz de la tierra, en eso se deleita. Y como les decía yo hace rato, Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, es más dulce que cuando llevo miel a mi boca. La segunda cosa, hermanos, es que solo en Dios y por medio de Jesucristo vamos a encontrar la verdadera felicidad. Solamente en Dios y por medio de Jesucristo vamos a encontrar la verdadera felicidad. Y finalmente, hermanos, este salmo inicia diciendo bienaventurado. El sermón del monte inicia diciendo bienaventurados. ¿Sabe por qué, hermanos? El sermón del monte lo que hace es describir todo lo que es un cristiano. Cada palabra de los 3 capítulos que dura el sermón del monte describen lo que es un cristiano. Un cristiano sufre, llora, es manso, es humilde, es sencillo, es puro de corazón, ora, ayuna, todo lo que dice el sermón del monte. Pero lo primero que el Señor dice es bienaventurado, es un hombre feliz, es el hombre más feliz sobre toda la tierra, porque Dios está con él, porque Dios es su pastor, como dice el Salmo 23. Así que, hermanos, si usted está en busca de la felicidad está en Dios, la felicidad está en Cristo y nada más. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has plantado junto a corrientes de aguas. No somos árboles silvestres que estamos creciendo por la fortuna o por la suerte. Somos como árboles plantados junto a la corriente. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Enséñanos a deleitarnos en tu palabra, Señor. Que todo el día sea ella nuestra meditación. Que cuando venga el consejo de los malos no hagamos caso. Que cuando los pecadores nos inviten a ir por su camino tampoco hagamos caso. Y que mucho menos
tengamos compañía íntima con los escarnecedores. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres el Dios verdadero. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.